Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro. ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Disculpen la demora, hubo unos detalles técnicos, pero pues ya estamos por acá. Voy a compartir la pantalla para que pues tengamos a mano, sí, pues el temario que ya está en el Moodle, en la plataforma institucional, pero sin embargo, pues a explicarlo brevemente. Sí, ya estamos en la unidad número 4, parcial número 3. Y bueno, la competencia de esta unidad es que ustedes construyan un analizador léxico a partir de un lenguaje de programación. Todas las unidades anteriores que ya hemos visto eran previas, eran preparatorias o como para entender cómo funciona un autómata, ¿sí? Eh, cómo se va formando una expresión regular, de dónde parte la gramática regular y básicamente de dónde salen las gramáticas en general. ¿Esto por qué? Porque la idea es que ustedes entiendan cómo se construye un compilador o traductor de un lenguaje de programación. Entonces teníamos que ir de lo más general a particularizarlo aquí pues en el tema o en el tópico de lenguajes de programación específicamente para que ustedes comprendan al final cómo es que un programa puede generar programas. Básicamente, entonces, todo lo anterior fue pues asignatura previa, fueron temas que eran necesarios, pues descubrirlos, dar un paseo por ellos para que pues, sea un poco más fresco y más entendible lo que vamos a ver a partir de ahora. Bien, vamos a ver el análisis léxico, ¿sí? Que es la primer fase entonces de nuestro compilador o traductor que debemos terminar en el segundo semestre o el siguiente semestre, donde veremos lenguajes y autómatas 2. Entonces, vamos a hacer la primera fase, que va a ser la fase del análisis léxico de nuestro lenguaje de programación, que puede ser cualquiera que nosotros elijamos. Obviamente vamos a utilizar herramientas ya predefinidas, precompiladas y no va a ser un compilador de cero, ¿sí? Ni tan complejo, solamente entenderá, pues, instrucciones básicas, pero pues la idea es esa, la idea es que nosotros entendamos y ya, pues, más adelante aplicarlo en el ámbito profesional. Bien, entonces, la primera fase es el análisis léxico y vamos a ver, pues, las funciones del análisis léxico, qué es un componente léxico, qué son los patrones y qué son los lexemas, que básicamente esto viene de la mano con los temas que ya vimos, expresiones regulares y autómatas finitos. Luego, la creación de la tabla de símbolos, la importancia de la tabla de símbolos, qué es una tabla de símbolos, tenemos que entender eso para luego, pues, entender los errores que pudieran generarse en esta fase, que se llaman errores léxico. También sabremos un poco, averiguaremos, investigaremos acerca de los generadores de análisis, de analizadores léxicos que existen. Existen diversos analizadores léxicos de acuerdo al lenguaje que se vaya a analizar. Y hay unos paquetes, pues, predefinidos, precompilados, unos paquetes que permiten generar analizadores léxicos sin que los programemos de cero. Son como librerías que permiten generar analizadores léxicos. Ya no hay que meternos de lleno al código. Ya sabemos la teoría, ya sabemos cómo funciona, entonces vamos a crear uno. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones o el caso de estudio en cuanto al análisis léxico? En cuanto a las actividades, yo lo estaré poniendo en la plataforma, ¿sí? Porque debido a que quedan semana y media, no sé si nos alcanza a ver todo esto, voy a ver si cambio un poquito la instrumentación, pero bueno, entonces en la plataforma yo empezaré a modificar en dado caso, ¿no? Y cambiaré la instrumentación y la actualizaré. Ahora, lo que sí pueden empezar a hacer es
un ensayo acerca de la tabla de símbolos. Averigüen qué es una tabla de símbolos. Van a tener fundamentos, sí. Bueno, en ese momento vamos a platicar un poco acerca del análisis léxico a más detalle, o recordando ciertos puntos que ya vimos de una pasada. Ahora vamos a ver más detalladamente. Vamos a hablar acerca de la tabla de símbolos y con esa fundamentación ustedes ya pueden hacer una investigación de mayor calidad, ¿no? Entonces van a hacer un ensayo sobre una tabla de símbolos. Y bueno, esta prueba es muy probable que sí la hagamos, ¿no? Una prueba de identificación de componentes léxicos, pero eso yo lo estaré realizando en la plataforma. Y estas tres son las que quedarían como que pendientes. Yo les avisaría viernes, más o menos, día del maestro, no, el día del maestro es sábado, el viernes, yo les diría más o menos cómo queda esta, estas tareas. Si las vamos a modificar, si vamos a hacer una o dos de estas y vamos a englobar más puntos, yo estaré checando cómo, ¿no? Bien, entonces, este es el tema principal entonces, el que es análisis léxico. Y para ello entonces vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a empezar a explicar qué es el análisis léxico. Y bueno, ya sabemos que nuestro compilador o traductor se compone de dos fases principales, las cuales son la fase de análisis y la fase de síntesis. No escribe bien esto porque tengo un stylus casero. A ver, vamos a aceptar a esta persona. Ok. Entonces, esas son las dos fases principales de un traductor o compilador. Y la entrada, obviamente, es el código fuente, ¿sí? Y la salida, obviamente, es el código objeto. O el ejecutable, ¿sí? Pero dentro de esta fase de análisis y dentro de esta fase de síntesis, existen otros subprocesos, ¿sí? Que son los que son motivos de estudio de esta asignatura y de la siguiente que está ligada. Todo esto ya lo sabemos. Entonces, dentro de la fase de análisis, nosotros tenemos básicamente tres fases o tres subetapas donde la primera etapa es la fase o la subfase o subetapa de análisis léxico. Luego seguiría el análisis sintáctico. Y luego el análisis semántico. Tenemos esas tres fases, o tres subfases o subetapas, que están dentro de la etapa principal de análisis, que también es llamada, que habíamos visto, que se llamaba front-end. Y dentro de la etapa de síntesis, o a la etapa de síntesis se le llamaba back-end. Esto ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión. Y pues bueno, el motivo de esta unidad nos interesa esta fase específica, el análisis léxico. Pues eso es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver, vamos a borrar ese tablero.
¿sí? Y vamos a crear otro para que quede en blanco. Ok, bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender cómo funciona este analizador, ¿sí? Entonces, tenemos esta fase. Vamos a moverlo por acá. ¿Sí? Y aquí adentro, se hace todo el proceso de análisis léxico, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, poner, vamos a poner esto, más o menos. ¿Sí? Aquí hay una serie de procesos. Hay una serie de procesos de descomposiciones, etcétera. Pero esta es la fase de, a ver, aquí. Análisis léxico. Ponerlo aquí. No sé si se alcanza a ver. Creo que sí. Pero el análisis léxico aquí recibe el código fuente, ¿sí? Código fuente. El código original. Este código fuente pasa a la primer subetapa, o a la primera etapa, que es la etapa de análisis, y dentro de la primera etapa está la primera subetapa, que es la de análisis léxico, que aquí creo que no lo puedo modificar, le falta el acento en la E. Pero pasa de una forma muy particular. Pasa en una, vaya, se va leyendo, ¿sí? Y se va poniendo en una cola. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a escribir, por ejemplo, un texto. Código fuente, por ejemplo, este código fuente, voy a ver si puedo cambiar el color. Creo que aquí, no sé si puede cambiar el color. Este código fuente va a ser, por ejemplo, no sé, int x igual a c, punto y coma. Ese es el código fuente de ejemplo y que entra. Obviamente aquí estoy poniendo solamente una línea, pero entra el código fuente completito aquí al análisis léxico. Este código fuente entra al análisis léxico. El análisis léxico tiene como un resumen o digamos, una descripción breve de sus procesos. Lo que hace el análisis léxico es descomponer el código fuente, voy a poner fuente, en lexemas y luego integrar, voy a darle un enter, esos lexemas en tokens. Ese es una de sus principales o su principal tarea. Voy a poner aquí un enter y voy a quitarle el enter.
Profe, disculpe que le interrumpa, pero un compañero está intentando entrar y sigue en la sala de espera. Nos dice, Sí, déjame ver. No veo a nadie. qué raro. Ahorita le decimos. Ok, gracias. Ya está baneado, creo. Bueno, entonces, la principal actividad o la función del analizador léxico en un compilador es descomponer ese código fuente en lexemas y luego integrar esos lexemas en tokens. Pero para esto tiene ciertas reglas. Por ejemplo, y recordamos eh, una frase. Voy a poner una frase. El niño tiene sed. Un lexema es una palabra. Ok, Mario León ya apareció. Un lexema es una palabra. ¿Sí? Entonces, si es una palabra o cada palabra que aparece, aquí yo tengo el, es una línea, el, se alcanza a ver, mi chica, voy a ver si agarro un círculo. Tengo el, tengo niño, tengo la palabra tiene y tengo la palabra sed. ¿Qué significa esto? Que si dentro de mi traductor, que implícitamente eso es lo que se hace, eso es lo que hace un traductor automático, o incluso los seres humanos es lo que hacemos cuando estamos analizando un texto, descomponemos en palabras, palabra por palabra, una frase. Por lo tanto, esto quedaría así. Quedaría como el, un lexema. Luego tengo otro lexema que es niño. Luego tengo otro lexema que es tiene. Y tengo otro lexema que es set. Y al final tengo otro lexema que es un punto. ¿Sí? Porque así está considerado. Aquí me faltó poner el punto como un lexema aparte. Incluso los espacios podrían ser considerados lexemas si mi gramática considera la cadena vacía, recordemos. Pero en este caso, vamos a dejarlo así porque la palabra vacía nos va a ayudar a separar cada lexema. Eso es lo que nos va a ayudar a separar lexemas, la cadena vacía, el espacio en blanco. Entonces, aquí lo que tenemos básicamente es 1, 2, 3, 4, 5 lexemas. Tenemos 5 lexemas que podemos checar que son este, 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 este y este. Tenemos 5 lexemas. El niño tiene sed, punto. Esto es la descomposición, ¿sí? Descomponer el código fuente en lexemas. Luego, ¿qué dice? Integrar esos lexemas en tokens. ¿Qué significa esto? Que él tenemos que asociarlo con alguna regla que ya exista en nuestro lenguaje o en nuestra gramática, lo que está permitido hacer y la categoría que tiene ese lexema. ¿Sí? Primero tengo que ver, de hecho, eso de descomponer el fuente en lexemas es descomponerlo en palabras. Por ejemplo, esta es una palabra, el.
y esta es otra palabra que es niño. Ahora, dentro de mi lenguaje de programación está permitida la palabra él, es decir, la cadena formada con una E mayúscula y una L minúscula está aceptada, pues en el español sí. ¿Sí? En el español sí, pero si no estuviera aceptada, en vez de poner él, hubiéramos puesto, voy a poner aquí, LE, le niño. Hubiéramos puesto le. Yo iba a preguntar, y yo les pregunto a ustedes, si hubiera puesto le niño tiene sed, ¿me lo aceptaría el analizador léxico en la primera validación? Que no puse aquí la primera validación, les voy a poner cuál es la primera validación acá. Es validar. Primero es validar construcción del lexemas. ¿Sí? Ese es su primer paso. La validación de la construcción de los lexemas. Entonces, eso es lo primero. Aquí en vez esto creo que no lo puedo editar. Voy a ponerlo aquí. Le niño tiene sed. Le niño tiene sed. Si yo en vez de estar evaluando esto, evalúo esto, cuando yo estoy en la validación de construcción de lexemas, ¿ustedes creen que me lo vaya a aceptar? Yo creo que sí, porque, o sea, en el español sí existe la palabra ley. Ahí ya creo que sería en el análisis sintáctico, ¿no? Donde daría... Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, como mi regla, mi gramática y mis expresiones regulares me permiten construir la cadena le, entonces no hay mayor problema. Me lo valida y me dice, sí, efectivamente, le es una palabra aceptada dentro de las expresiones regulares. Si yo aplico mis reglas, sí se permite. Entonces, ya sea que yo lo ponga o no lo ponga como debe ser, si es una palabra válida, como estoy analizando solamente en la parte léxica, es decir, en la construcción de las palabras, no estoy evaluando el significado de las palabras ni el orden en el que deben de ir, esas son en las siguientes fases, pues sí me lo va a aceptar. Léxicamente es correcto. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno, No. si no sigo, voy a continuar. Entonces, vamos a imaginarnos que sí está bien, que está correcto. ¿Sí? Entonces, vamos a olvidarnos de esto. ¿Sí? Vamos a olvidar, de hecho, creo que lo puedo borrar. Vamos a borrar. Vamos a olvidarnos de esto. Entonces, el niño tiene sed. Ya validamos que él, que niño, que tiene y que sed y que el punto están permitidos dentro de mi lenguaje. Ahora voy a descomponer el fuente en lexemas. Ok, todas esas palabras que yo validé, les voy a asignar el estatus de lexemas, de palabras, de unidades, por así decirlo, de unidades léxicas. Las unidades léxicas son los lexemas. La unidad mínima de construcción de una palabra, que es, por ejemplo, él es una palabra. Es una unidad mínima. Niño es una palabra de 4 caracteres, pero es una unidad mínima. Tiene también es una unidad mínima, set es una unidad mínima y punto es una unidad mínima. Entonces, ya se descompuso el código fuente en lexemas. Y por último, esos lexemas hay que integrarlos en tokens. ¿Qué es un token? Es un par, ¿sí? Es un par, lo vemos más básicamente o de la forma más sencilla,
como un par de, pues, a fin de categorizar algo. Entonces, en el idioma español, él es un artículo. ¿Sí? Es un artículo. La palabra niño es un sustantivo. ¿Sí? La palabra tiene, pues ustedes saben que es un verbo. La palabra set, pues también es un sustantivo. Puede ser un sustantivo. Sustantivo o... Sí, porque es un elemento, ¿no? Es una entidad. Y el punto, pues vamos a ponerles un signo gramatical de puntuación. Es un signo de puntuación. Esa es una categoría. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí, ya tenemos, él es un artículo. Ya tenemos un par. Niño es un sustantivo, es un par. Tiene es un verbo, es un par. Set es un sustantivo, par. Este símbolo que es una bolita, un puntito, es un signo de puntuación. Es otro par. A cada uno de estos pares, nosotros podemos decir que son unos tokens. ¿Sí? Estos son tokens. Por lo tanto, si mi código fuente es int x igual a c, yo necesito validar la construcción de lexemas dentro de mi lenguaje. Dentro de mi lenguaje, yo puedo construir la palabra int. Eso es lo primero que vamos a preguntar. ¿Y dentro de mi lenguaje existe int? Voy a decir que sí. ¿Existe? ¿Puedo formar con una sola letra? En este caso la X. También. ¿Existe el igual? Sí. ¿Existe la C? También. ¿Existe el punto y coma? También. Porque es mi lenguaje que tengo definido. Entonces, yo valido la construcción de los lexemas. Estos lexemas, o todo este código, como ya los dividí, ya digo, entonces los aíslo y a cada uno le digo que es una unidad léxica o lexema. Es decir, que voy a tener el int aquí. Ponerlo con letra para que se entienda mejor. Vamos a tener el int, que no se ve bien acá. Luego vamos a tener la X, luego vamos a tener el símbolo de igual, luego vamos a tener la letra C, una variable, y luego vamos a tener el punto y coma. Pues ya los descompusimos en lexemas. Luego hay que integrar eso en tokens. Este int, pues, va a ser, por ejemplo, este int, por ser tipo de dato. Así como, aquí escribo en el teclado y estoy en la tableta, a ver, tipo de dato. La X va a ser igual a una variable. El igual va a ser a signo, voy a poner aquí un bajo, igual. La C es una variable, porque así se pueden construir las variables. Y el punto y coma, vamos a ponerle
signo de fin de instrucción. Por lo tanto, aquí ya podemos decir que tenemos los tokens definidos porque ya agrupamos, ya categorizamos y estos vendrían siendo nuestros tokens, estos ya de nuestro lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, todo esto, todo este proceso se realiza aquí mero. Al final, la salida vienen siendo esos tokens. Esos tokens ya generados es la salida. Es decir, todo esto, no sé cómo cortar aquí. Ahí sí, desconozco cómo cortar. Bueno, estos tokens, voy a tirar una flecha de aquí a aquí, que vienen siendo estos, es la salida del analizador léxico. Va a servir para la siguiente fase, sí, pero es importante entender que entonces esto descompone, valida, descompone e integra esos lexemas en tokens. Ahora que regresemos, les voy a explicar cómo es que estos tokens o estos lexemas pudieran obtener esta categoría. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no sabemos. No sabemos. Yo estoy diciendo, int es tipo de dato, x es variable, igual es igual a signo igual. Pero a la hora de programar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo va a saber la computadora? Se lo tenemos que decir. Entonces, ahora que regresemos, les voy a explicar cómo se realiza esto para que ustedes puedan programarlo en un futuro no muy lejano. ¿Sí? Que si bien no sé si lo vamos a hacer este semestre, el próximo semestre sí lo vamos a trabajar porque seguramente ya regresaremos. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Comentario? Por mi parte, ninguno, maestro. Todo claro. Ok, gracias, Por mi Gabriel. parte, nada. Ok, bueno, entonces nos vemos aquí, son 3:07. Vamos a vernos 3:15 para que descanse un poco la garganta y les explico cómo viene esta parte. ¿Sí? Entonces nos vemos aquí en breves momentos. Voy a cortar la grabación y nos vemos 3:15. Un saludo.